Siempre he sido escéptico de las historias que circulaban en el pueblo. Los rumores sobre brujas, aquelarres y sacrificios siempre me parecieron tonterías para asustar a los más pequeños o justificar las desapariciones que sucedían cada tanto. Pero todo cambió esa noche, cuando lo inexplicable me atrapó en su red. Soy Rubén, tengo 17 años, y hasta ese entonces mi mayor preocupación era aprobar el último examen de matemáticas del trimestre. Nunca pensé que la palabra brujería llegaría a formar parte de mi vida de forma tan intensa y aterradora. La historia comenzó como cualquier otra, un grupo de amigos aburridos y un reto absurdo. Era sábado, y como solíamos hacer, nos reunimos en la casa de Iván para pasar el rato. Éramos 4, Iván, Sara, Hugo y yo. Esa noche había una especie de tensión extraña en el aire. Hugo sacó un libro polvoriento de su mochila, que parecía haber sido arrancado de una biblioteca antigua. Tenía una cubierta de cuero marrón gastada y el título apenas se leía. Grimorio de las sombras, decía en letras casi borradas. Lo encontré en la librería de don Manolo, dijo Hugo, emocionado. El viejo dijo que pertenecía a una familia de brujas que vivía aquí hace siglos. ¡Qué tontería!, bufó Iván. No creerás en esas cosas, ¿verdad? No lo sé, respondió Hugo, sonriendo de forma extraña. Pero me pareció interesante. ¿Por qué no intentamos algo esta noche? No era la primera vez que Hugo sacaba algún truco para asustarnos. Había sido fanático de lo paranormal desde que éramos pequeños. Pero lo que vino después no fue ninguna broma. Hay un conjuro aquí, dijo mientras hojeaba el libro. Es para invocar a una entidad que concede deseos a cambio de sacrificios. Oh, por favor, exclamó Sara, rodando los ojos. Ni siquiera crees en eso. No dije que lo creyera, respondió Hugo. Solo que sería divertido intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A regañadientes, todos accedimos. No era como si creyéramos que algo fuera a ocurrir. Era solo una forma de pasar el rato, o eso pensábamos. Nos dirigimos al bosque detrás de la casa de Iván, un lugar que ya de por sí tenía una atmósfera pesada y oscura por las noches. La luna estaba casi llena, y su luz atravesaba las copas de los árboles, iluminando nuestro camino. A lo lejos se escuchaba el sonido de animales nocturnos, lo que hacía que el ambiente fuera aún más siniestro. Hugo abrió el libro, y con una linterna apuntada hacia las páginas, comenzó a leer en voz alta. Las palabras eran antiguas, de un idioma que ninguno de nosotros comprendía. Su voz retumbaba en el silencio del bosque, y a medida que avanzaba, comencé a sentir una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera más denso. ¿Estás seguro de que deberíamos seguir con esto?, preguntó Iván, claramente nervioso. Aunque se hacía el valiente, pude notar que estaba empezando a arrepentirse. Solo falta una frase, respondió Hugo sin levantar la vista del libro. Pero antes de que pudiera pronunciarla, un viento helado surgió de la nada, arrasando las hojas secas a nuestro alrededor. La linterna de Hugo parpadeó y luego se apagó. Nos quedamos en la oscuridad, solo iluminados por la pálida luz de la luna. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Sara, su voz temblando. Solo fue el viento, respondí, aunque ni yo mismo me lo creía. Hugo permanecía quieto, mirando el libro con una mezcla de fascinación y miedo. Finalmente, levantó la vista. Creo que lo hicimos bien, dijo con voz entrecortada. ¿Bien qué?, pregunté, sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. No hubo respuesta. Un crujido en los árboles, seguido de una risa suave, casi imperceptible, resonó a nuestro alrededor. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos quedamos inmóviles, como si con solo movernos algo terrible pudiera ocurrir. Tenemos que irnos de aquí, dijo Iván en voz baja, y nadie se opuso. Mientras caminábamos de vuelta al pueblo, sentí como si alguien nos estuviera observando, pero cada vez que me volteaba, no había nadie. Solo sombras y más sombras.
La tensión era palpable, y aunque intentamos bromear para aliviar el ambiente, ninguno de nosotros podía ocultar el miedo que sentíamos. Esa noche, no pude dormir bien. Tenía pesadillas donde sombras alargadas me perseguían por el bosque, susurrando mi nombre. Me desperté sudando frío más de una vez. Al día siguiente, decidí no mencionar nada a mis amigos. Todo había sido una broma, ¿verdad? No tenía sentido seguir hablando de ello. Sin embargo, todo cambió cuando Hugo no apareció en la escuela el lunes. Nadie sabía nada de él, y su madre decía que no había vuelto desde la noche del sábado. Al principio, pensamos que se estaba escondiendo para seguir con la broma, pero los días pasaron, y Hugo seguía sin aparecer. Fue entonces cuando empezamos a preocuparnos en serio. La policía comenzó a buscarlo, pero no encontraron ni una sola pista. Su habitación estaba intacta, su teléfono, sin rastros de actividad. Una semana después de su desaparición, decidimos volver al bosque. No sé por qué lo hicimos. Quizás era el remordimiento o la necesidad de respuestas, pero sentía que algo nos llamaba de vuelta a ese lugar. Llegamos al claro donde habíamos realizado el ritual, y todo parecía igual. Excepto por una cosa, el libro de Hugo estaba ahí, en el suelo, cubierto de hojas. No debería haber estado allí. Lo habíamos llevado de vuelta con nosotros la última vez. Esto no tiene sentido, murmuró Iván, recogiendo el libro con manos temblorosas. Sara, que siempre había sido la más escéptica, estaba pálida como el papel. Todos lo estábamos. ¿Qué es eso?, preguntó Sara de repente, señalando algo en el suelo. Nos acercamos. Era un símbolo grabado en la tierra, grande, intrincado, como un círculo con líneas y espirales. No había estado allí antes. Sentí una punzada de terror en el estómago. Esto ya no era una broma. Tenemos que irnos, dije. No deberíamos estar aquí. Pero antes de que pudiéramos movernos, la risa volvió. Esta vez, mucho más clara y cercana. Me congelé en el lugar, mi corazón latiendo desbocado. No era el viento, ni nuestra imaginación. Algo, o alguien, estaba allí con nosotros. «Vámonos», gritó Iván, y todos comenzamos a correr. Nos adentramos más en el bosque, sin rumbo, simplemente huyendo de aquella presencia. Sentía que algo nos seguía de cerca, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Cada vez que miraba por encima de mi hombro, sentía la presión en el pecho aumentar, como si esa cosa pudiera atraparnos en cualquier momento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un claro más grande. Respirábamos con dificultad, agotados, pero al menos no escuchábamos esa risa. ¿Qué fue eso?, jadeó Sara, sus ojos llenos de lágrimas. Iván no respondió. En cambio, miraba algo frente a nosotros con el rostro blanco como el mármol. Seguí su mirada y mi sangre se congeló. Allí, en medio del claro, estaba Hugo. Pero no era el Hugo que conocíamos. Su cuerpo estaba encorvado, su piel pálida y sus ojos eran completamente negros, vacíos, como pozos sin fondo. Y sonreía. Una sonrisa torcida, antinatural. «Hugo», susurré, dando un paso hacia atrás. «No es él», dijo Sara, casi inaudible. Entonces, el Hugo dio un paso hacia nosotros, esa sonrisa macabra todavía en su rostro. El viento volvió a soplar, y la risa, esa maldita risa, resonó nuevamente. «Corre», susurró Iván. Y corrimos. Siempre pensé que las historias de brujería eran un montón de tonterías, cosas que se cuentan para asustar a los niños o entretener a los turistas en pueblos antiguos. Pero lo que viví ese verano en casa de mi abuela cambió mi forma de ver el mundo para siempre. La brujería no es solo un mito. Es algo real, algo que acecha en la oscuridad, esperando a quien sea lo suficientemente tonto para invocarla.
Todo comenzó el día en que mi abuela murió. Mamá no quiso darme muchos detalles sobre cómo sucedió, pero cuando llegamos a su casa, supe que había algo extraño. La casa de mi abuela siempre había sido un lugar cálido, lleno de recuerdos y risas. Pero cuando cruzamos la puerta, el aire estaba pesado, como si algo invisible nos observase. No te acerques al ático, fue lo primero que mamá me dijo. No me dio ninguna explicación, solo lo dijo y siguió adelante. Como todo adolescente que recibe una advertencia así, lo primero que hice fue querer saber qué demonios había en el ático. Pero decidí esperar. Sabía que si mamá me atrapaba husmeando por ahí, estaría en problemas. Los primeros días en la casa fueron tranquilos, aunque extraños. Mamá estaba ocupada organizando el funeral, hablando con abogados y vecinos que venían a dar sus condolencias. Mientras tanto, yo me entretenía explorando los rincones de la vieja casa. Sabía que iba a encontrar alguna cosa antigua y curiosa, pues mi abuela había sido una coleccionista de todo tipo de objetos extraños. Frascos con hierbas secas, velas de colores, espejos antiguos. Era como un museo de lo macabro. Un día, mientras mamá estaba fuera, decidí que era momento de subir al ático. La escalera crujió bajo mis pies y la puerta del ático emitió un largo y molesto chirrido cuando la empujé. El lugar estaba lleno de cajas polvorientas, muebles viejos y un olor a moho que me hizo arrugar la nariz. Pero lo que más llamó mi atención fue un gran espejo, cubierto por una tela oscura en el fondo de la habitación. Parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera querido ocultarlo deliberadamente. Me acerqué al espejo y retiré la tela. La superficie estaba sucia y empañada, pero cuando me miré en él, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mi reflejo se veía raro. No sé cómo explicarlo, pero había algo en mis ojos, algo que no era mío. Me aparté rápidamente, convencido de que era solo mi imaginación. Pero no pude evitar mirarlo de nuevo. ¿Qué escondes?, murmuré en voz baja. Mi abuela siempre me había contado historias sobre la casa, algunas de ellas sobre magia y rituales antiguos. Me acordé de una vez que mencionó algo sobre el poder de los espejos. Decía que los espejos podían atrapar las almas, que eran portales hacia otros mundos. Yo me había reído en ese momento, pensando que eran solo cuentos. Pero ahora, frente a ese espejo, me sentí menos escéptico. Decidí limpiar el espejo para verlo mejor. Mientras frotaba la superficie, noté algo grabado en el marco, algo que estaba cubierto de polvo y mugre. Al raspar con más fuerza, descubrí unas palabras escritas en latín, Speculum omnium rerum. Mi corazón dio un vuelco. Aunque no sabía mucho latín, entendía lo suficiente para saber que significaba algo como el espejo de todas las cosas. Sentí un impulso incontrolable de tocar el cristal. No sé por qué lo hice, pero en cuanto mis dedos rozaron la fría superficie, todo en la habitación pareció volverse más oscuro, como si el mundo a mi alrededor hubiera sido tragado por una sombra. El aire se volvió frío y, de repente, escuché una risa suave, una risa que no era mía. Retrocedí rápidamente, tropezando con una caja detrás de mí. El espejo ahora parecía vibrar, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. Me levanté del suelo, el corazón latiendo a toda velocidad, y corrí escaleras abajo, cerrando la puerta del ático con un golpe. Estaba convencido de que había despertado algo que no debía ser molestado. Durante los días siguientes, traté de olvidar lo sucedido, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. Cada vez que estaba solo en una habitación, sentía que algo me vigilaba. Incluso cuando me miraba en el espejo del baño, no podía evitar recordar el reflejo extraño en el ático. Mis ojos ya no parecían los mismos. Había algo en ellos, algo oscuro. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del ático. Era un golpe sordo, como si algo pesado se hubiera caído. Me quedé congelado en la cama, esperando que el sonido desapareciera, pero en lugar de eso, se repitió. Y luego otra vez.
No pude soportarlo más y decidí investigar. Subí las escaleras con una linterna, tratando de hacer el menor ruido posible. La puerta del ático estaba entreabierta, aunque juraría que la había cerrado. Empujé la puerta y entré. El espejo seguía allí, pero algo había cambiado. La superficie ya no estaba sucia ni empañada. Ahora estaba completamente clara, tanto que era casi como si no hubiera vidrio, solo un vacío oscuro más allá. Mi reflejo no estaba en el espejo. En su lugar, vi una figura borrosa, una sombra que se movía por su cuenta. Estaba seguro de que no era mi reflejo porque esa cosa, lo que fuera, estaba sonriendo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura del espejo alzó una mano. Yo hice lo mismo, sin querer. Mis dedos parecían moverse por su cuenta, como si algo tirara de ellos hacia el cristal. Cuando mis dedos tocaron la superficie, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Sentí como si algo tirara de mí, como si el espejo quisiera arrastrarme hacia adentro. Me resistí, tirando de mi brazo hacia atrás con todas mis fuerzas, pero era como si una fuerza invisible me estuviera succionando. Comencé a gritar, desesperado por liberarme. Justo cuando creí que me iba a perder en ese abismo oscuro, la puerta del ático se abrió de golpe y vi a mamá parada allí, pálida y aterrorizada. «¡Sal de ahí!», gritó. Con un tirón final, logré soltarme del espejo y caí al suelo, jadeando. Mamá corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «¿Qué hiciste?». Su voz era apenas un susurro, llena de miedo y reproche. Le conté todo entre sollozos, desde el momento en que encontré el espejo hasta lo que había sucedido esa noche. Mamá me escuchó en silencio, y cuando terminé, su expresión se endureció. «Ese espejo no es solo un objeto. Es un portal. Tu abuela lo selló hace muchos años, pero parece que has roto el sello». Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. «¿Portal? ¿A dónde?». «No lo sé con certeza», dijo, con la voz temblorosa, «pero lo que sea que esté al otro lado no es de este mundo. Tu abuela era una bruja, pero nunca jugaba con cosas que no podía controlar. Ese espejo es una puerta a un lugar oscuro, un lugar donde las sombras toman forma». Mamá y yo bajamos al salón. Ella cerró la puerta del ático con llave y dijo que no debíamos volver a subir allí. Esa noche dormí con todas las luces encendidas, pero el miedo no desapareció. Sabía que el espejo seguía allí, esperándome. A la mañana siguiente, mamá me despertó temprano. Había decidido que nos íbamos de la casa, sin dar más explicaciones. Mientras cargábamos el coche, no podía dejar de pensar en el espejo. Sabía que dejar la casa no resolvería el problema. Lo que había despertado no se quedaría atrapado para siempre. Cuando cerré la puerta del coche y miré la casa por última vez, juraría que vi algo moverse en una de las ventanas del ático, una sombra que me observaba, sonriendo. Y supe, en ese momento, que no sería la última vez que tendría que enfrentarme a ese espejo. Recuerdo la primera vez que escuché el nombre Las Hermanas. Fue en la cafetería del colegio, una tarde nublada de octubre. El aire estaba cargado de electricidad y los árboles del patio se mecían como si supieran algo que nosotros no. Mis amigos y yo habíamos decidido quedarnos después de clase para adelantar un proyecto de historia, pero, como era de esperar, terminamos hablando de cualquier cosa menos del trabajo. ¿Alguna vez has oído hablar de las hermanas?, preguntó Adrián, interrumpiendo nuestras risas con un tono misterioso. ¿Qué hermanas?, respondí, curioso. Adrián miró a su alrededor, como si alguien estuviera escuchando, y luego se inclinó hacia nosotros, bajando la voz. Las hermanas Lamas. Vivían en el viejo caserón al final del pueblo, justo donde empieza el bosque. Dicen que practicaban brujería. Y que, de hecho, las mataron por eso. Lucía, la más escéptica del grupo, bufó. ¿Brujería?
Vamos, Adrián. Estamos en pleno siglo XXI. No me digas que crees en esas cosas. Te lo juro, insistió él. Mi abuela me contó que hace muchos años, cuando ella era niña, las mujeres de la familia Lamas fueron acusadas de ser brujas y las quemaron vivas en su propia casa. Pero antes de morir, lanzaron una maldición sobre el pueblo. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien desaparece o muere de forma extraña. Mi abuela dice que es el espíritu de las hermanas, buscando venganza. El silencio se apoderó de la mesa. Aunque nos conocíamos bien y sabíamos que Adrián tenía tendencia a exagerar, había algo en su voz, algo en la forma en que sus ojos se ensombrecieron al hablar, que nos hizo escuchar. ¿En serio?, pregunté, intentando parecer incrédulo, pero sintiendo un escalofrío en la espalda. Sí, es verdad. Nadie va al caserón de las Lamas. Está completamente abandonado, pero los pocos que se han atrevido a entrar dicen que aún se escuchan susurros, voces de mujeres riéndose, como si las hermanas siguieran allí. Me reí, aunque sentí la piel de gallina. La historia sonaba a esas leyendas urbanas que siempre rondan en los pueblos pequeños, pero también sabía que esas mismas leyendas tienen un modo inquietante de esconder algo real. Algo oscuro. ¿Qué? ¿Vamos a comprobarlo?, dije en broma, mirando a mis amigos. Adrián sonrió de una manera que no me gustó nada. Pensaba que no lo dirías. 3 días después, estábamos frente al caserón. El lugar estaba tan deteriorado como Adrián lo había descrito. Las ventanas eran como ojos vacíos que nos miraban, la fachada estaba cubierta de maleza y el techo parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. El viento hacía crujir las ramas de los árboles y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. ¿Por qué habíamos aceptado hacer esto? Vaya, qué acogedor, murmuró Lucía con sarcasmo mientras cruzábamos el jardín. Adrián, que iba al frente, estaba decidido. No sé si lo hacía para impresionar a alguien o si realmente creía en la historia de su abuela, pero su entusiasmo nos arrastró a todos. Forzamos la puerta, que se dio con un gemido metálico, y entramos. El interior olía a humedad y polvo. La casa estaba desordenada, como si alguien hubiera salido corriendo de ella y nunca regresado. Pero lo que más me inquietó fue el aire pesado, casi denso, como si el lugar mismo estuviera cargado de algo malvado. Mira esto, dijo Adrián mientras se inclinaba para recoger un viejo diario que yacía en el suelo. Escribe en francés. No, espera, es latín. Me acerqué para echar un vistazo, aunque no entendía ni una palabra. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, algunos parecían ojos, manos y figuras humanas en posiciones que me resultaban incómodas. Había algo perturbador en esas imágenes. Esto es raro, dije, tragando saliva. Lucía sacó su teléfono para tomar fotos, pero cuando apuntó la cámara hacia el libro, la pantalla parpadeó y se apagó. No puede ser, gritó frustrada. Estaba al 90% de batería. ¿Cómo? Adrián se rió, pero su risa sonó vacía. Algo estaba mal. Bueno, sigamos explorando. No hemos venido hasta aquí para salir corriendo por un teléfono muerto, dijo, aunque noté que su voz también había perdido algo de su entusiasmo inicial. Subimos las escaleras que crujían bajo nuestros pies. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. La casa estaba vacía, pero no se sentía así. En el segundo piso, las paredes estaban cubiertas de más símbolos y escrituras, similares a las del diario. Una ventana dejaba entrar un poco de luz, pero esta parecía absorberse por las sombras que se acumulaban en las esquinas. De repente, Adrián se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. «Es aquí», dijo, casi en un susurro. «¿Aquí qué?», pregunté, ya harto de su dramatismo. «Aquí es donde las quemaron». Un silencio espeso cayó sobre nosotros. Adrián abrió la puerta con cuidado, revelando una habitación vacía salvo por una gran mancha negra en el centro del suelo.
Parecía ceniza, pero se notaba que había estado ahí por mucho tiempo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lucía, nerviosa. Mi abuela me dijo que las amarraron aquí y las quemaron vivas. La gente del pueblo se quedó afuera, mirando, mientras el fuego consumía la casa. Pero justo antes de morir, las hermanas prometieron que regresarían para vengarse. Algo en el aire cambió en ese momento. Un viento frío nos envolvió, aunque las ventanas estaban cerradas. Mi corazón empezó a latir más rápido y una sensación de peligro inminente se apoderó de mí. Creo que deberíamos irnos, dije, tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Lucía gritó y corrió hacia la puerta, pero no pudo abrirla. No. No puede ser, chilló, golpeando con desesperación. Adrián, que había estado calmado hasta ese momento, también empezó a perder los nervios. Tranquilos, debe haber una forma de salir. Solo es la casa jugando con nosotros, dijo, aunque sus manos temblaban mientras intentaba forzar la puerta. Un sonido suave, como un susurro, empezó a resonar en la habitación. Al principio pensé que era el viento, pero pronto quedó claro que era algo más. Eran voces. Voces de mujeres, susurrando en un idioma que no entendía. «Tenemos que salir de aquí», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Pero las voces se hicieron más fuertes, como si las hermanas estuvieran justo a nuestro lado, observándonos, disfrutando de nuestro miedo. Y entonces, algo imposible sucedió, la mancha de ceniza en el suelo comenzó a moverse. Como si estuviera viva. Un humo negro empezó a elevarse de la mancha, formando figuras borrosas, figuras humanas. 3 mujeres, sus rostros distorsionados por el odio, emergieron del suelo. Sus ojos, negros como la noche, nos miraban con una mezcla de furia y placer. «Ellas, están aquí», balbuceó Adrián, retrocediendo lentamente. Lucía estaba paralizada, y yo apenas podía moverme. Las figuras se acercaban, y sus voces resonaban en nuestras cabezas, llenas de promesas oscuras, de venganza y sufrimiento. Intenté pensar en algo, en cualquier cosa que pudiera ayudarnos, pero mi mente estaba en blanco. El miedo me había consumido. Las figuras alzaron sus manos, y sentí como el aire se volvía más denso, más pesado, como si algo invisible nos estuviera aplastando. «Por favor, no», susurró Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. Y entonces, justo cuando creí que todo estaba perdido, la puerta se abrió de golpe. Sin pensarlo 2 veces, corrimos. Bajamos las escaleras tropezando, sintiendo el peso de sus miradas en nuestras espaldas. No nos detuvimos hasta estar fuera de la casa, donde el aire fresco y limpio nos golpeó como una bofetada. El caserón quedó atrás, en silencio. Pero sabía que no habíamos salido ilesos. Algo nos había seguido. Algo que nunca podríamos dejar atrás. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Las hermanas Lamas, o lo que quedaba de ellas, no habían terminado con nosotros. Sabía que volverían. Y lo peor de todo, no tenía idea de cuándo ni cómo. El caserón seguía allí, esperando a su próxima víctima. Y nosotros habíamos despertado algo que debería haberse quedado enterrado para siempre. No puedo evitar pensar en lo que pasó esa noche sin sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Mi nombre es Marina, tengo 17 años, y lo que voy a contar aquí suena como algo sacado de una película de terror. Pero te aseguro que es real, y si me atrevo a escribirlo es solo porque necesito sacarlo de mi cabeza. Quizás también como advertencia. Hay cosas en este mundo que no deberían tomarse a la ligera, y la brujería es una de ellas. Todo comenzó de manera bastante inocente. Estaba en mi último año de preparatoria, y como cualquier adolescente, la vida se resumía en exámenes, amistades complicadas y redes sociales.
Sin embargo, había algo más que siempre me llamó la atención, lo oculto. Desde pequeña me fascinaban las historias de fantasmas, los hechizos y cualquier cosa que tuviera que ver con magia. Pero nunca pensé que llegarían a ser más que cuentos o entretenimiento barato. El primer paso hacia el abismo fue Lidia. Era una chica nueva en la escuela, de esas que parecen salir de la nada. Tenía un aire misterioso, siempre vestía de negro y llevaba collares con extraños símbolos. En un lugar pequeño como mi ciudad, alguien así destacaba fácilmente. No era parte de ningún grupo y solía sentarse sola en la cafetería. Al principio no presté mucha atención, pero un día, mientras hojeaba un libro sobre mitología celta en la biblioteca, ella se acercó. ¿Te interesa la brujería?, me preguntó, con una sonrisa enigmática. Su pregunta me pilló desprevenida, pero asentí, casi por reflejo. Había algo en su voz, una suavidad que resultaba perturbadora. A partir de ahí, comenzamos a hablar. Me habló de rituales antiguos, del poder de la naturaleza y de cómo la magia no era solo un mito. Todo lo que decía resonaba en mí. Era como si estuviera despertando algo que siempre había estado dormido. Poco a poco, Lidia se convirtió en una amiga cercana, aunque nunca me sentí del todo cómoda con ella. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos oscuros parecían escrutar mi alma, que me inquietaba. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo, y cuando me invitó a una reunión en su casa, acepté sin pensarlo. La casa de Lidia estaba en las afueras, una vieja construcción rodeada de árboles altos y un jardín descuidado. Cuando llegué, el sol ya se estaba poniendo, y la oscuridad parecía avanzar demasiado rápido para mi gusto. Lidia me esperaba en la puerta, vestida como siempre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hoy es una noche especial», me dijo mientras me guiaba al interior. Dentro, el ambiente era denso, cargado de incienso y algo más que no pude identificar. Otras 3 chicas estaban allí, todas conocidas mías de la escuela, pero no particularmente cercanas. Lo que me extrañó fue que nunca hubiera visto a Lidia hablar con ellas antes. Nos sentamos en un círculo en el suelo, alrededor de una mesa improvisada con velas y una especie de pentagrama dibujado con sal. «Vamos a hacer un ritual», anunció Lidia. «No es peligroso, pero necesitamos comprometernos». Mis dudas crecieron en ese momento. Algo en su tono de voz, más serio de lo habitual, me hizo sentir incómoda. No obstante, las otras chicas parecían entusiasmadas y no quería ser la única en echarme atrás. «¿Qué clase de ritual?», pregunté, intentando sonar casual. Lidia me miró fijamente, y durante un segundo, juraría que la temperatura en la habitación bajó. «Vamos a invocar a las sombras. Solo queremos que nos guíen, que nos muestren lo que está oculto a nuestros ojos». A pesar de lo extraño que sonaba, la curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Así que, siguiendo sus instrucciones, todas nos cogimos de las manos y cerramos los ojos mientras Lidia comenzaba a recitar algo en un idioma que no entendí. Era una mezcla de palabras guturales y susurros que parecían resonar en el aire a nuestro alrededor. Y entonces pasó. Sentí un tirón en mi estómago, como si algo invisible estuviera jalando de mí. Abrí los ojos de golpe y me encontré rodeada por sombras. No eran sombras normales, no se movían como lo hacen las sombras de las velas. Estas se retorcían, se deslizaban por las paredes y el suelo, acercándose a nosotras. Nadie más parecía darse cuenta, o al menos no reaccionaban. Solo yo. Quise gritar, pero mi voz no salió. Las sombras comenzaron a susurrar mi nombre, pero no con una sola voz. Era como si muchas voces se superpusieran, creando un coro escalofriante. Quise soltarme de las manos de las chicas, pero no podía moverme. Estaba atrapada. «Ya vienen», susurró Lidia, como si estuviera en trance. Las sombras se agruparon alrededor de ella, envolviéndola como una niebla oscura. Entonces, algo cambió en su rostro.
Sus ojos se volvieron completamente negros y su sonrisa se transformó en algo antinatural. No era Lidia la que estaba frente a nosotras. De alguna manera, supe que lo que habíamos invocado no iba a irse. Las sombras se adentraron en la habitación y aunque las demás seguían inmóviles, yo podía sentirlas a mi alrededor, como si estuvieran buscando algo, alimentándose de nuestro miedo. De repente, el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Las velas comenzaron a parpadear y la habitación pareció temblar, como si el suelo se estuviera abriendo bajo nosotras. Fue entonces cuando lo vi claramente, las sombras no eran simples figuras oscuras. Tenían ojos brillantes que me observaban con una hambre indescriptible. Lidia se levantó, o lo que fuera que había tomado su lugar, y comenzó a caminar hacia mí. No podía apartar la vista de sus ojos vacíos, ni moverme. Estaba atrapada en mi propio miedo. «Eres especial», me dijo, o más bien, la cosa que la había poseído. «Ellos te quieren». En ese momento, supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa para detenerlo. Con un esfuerzo casi sobrehumano, solté las manos de las chicas y corrí hacia la puerta. No miré atrás, pero pude sentir las sombras persiguiéndome, escuchando sus susurros acercándose cada vez más. Salí de la casa, jadeando y con el corazón a punto de explotar. El aire frío de la noche me golpeó como un balde de agua helada, pero no me detuve. Corrí sin parar hasta llegar a mi casa. Las sombras no me dejaron en paz. Desde esa noche, siempre siento su presencia, acechándome en los rincones oscuros de mi habitación, susurrando cosas que no quiero entender. He tratado de olvidarlo, de convencerme de que todo fue una ilusión, pero cada vez que apago las luces, ellas están ahí, esperando. Hace un par de semanas, dejé de ir a la escuela. Lidia no ha vuelto desde esa noche, y ninguna de las chicas con las que hicimos el ritual parece recordar lo que pasó. Al menos, no hablan de ello. Pero yo sé lo que vi. Lo que sentí. Ahora estoy escribiendo esto con todas las luces encendidas, esperando que las sombras no aparezcan esta vez. Pero sé que están ahí. Siempre lo están. Y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Siempre pensé que las historias de brujería eran cuentos para asustar a los niños, algo que solo ocurría en películas malas o en novelas antiguas. Nunca imaginé que podría vivir algo tan retorcido que cambiaría por completo mi visión del mundo. Todo comenzó un verano, cuando mis padres decidieron que necesitaba un descanso. Estaban preocupados porque había pasado meses encerrado en casa, pegado a la pantalla del ordenador. Así que me enviaron a pasar unas semanas con mi tía Alejandra, que vivía en un pequeño pueblo perdido entre las montañas, un lugar llamado San Andrés. Cuando llegué, el pueblo parecía sacado de otra época. Las casas de madera, los caminos empedrados y las colinas que lo rodeaban daban una sensación de aislamiento que no había experimentado nunca. No había internet, ni señal en el móvil, algo que al principio me irritó, pero pronto lo acepté. Después de todo, no tenía opción. Mi tía Alejandra vivía sola, en una casa antigua que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Tenía algo en su mirada, una especie de sabiduría antigua que me ponía nervioso, pero nunca supe por qué. Aún así, el primer par de días fueron tranquilos. Ayudaba con pequeñas tareas y paseaba por los alrededores. El aire fresco y el silencio resultaban incluso relajantes. Pero fue durante una de esas caminatas que todo comenzó a torcerse. Estaba explorando una zona de bosque más allá del río, cuando me topé con una cabaña que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, con la madera ennegrecida por el tiempo y una chimenea que, curiosamente, estaba encendida. Algo me atrajo hacia ella. Me acerqué, con la sensación de que alguien me estaba observando. Llamé a la puerta, más por curiosidad que por valentía. Nadie respondió, pero pude oír un susurro leve, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la madera.
Me quedé inmóvil, con la piel erizada. Entonces, la puerta se abrió por sí sola. Mi primer instinto fue correr, pero una fuerza invisible me hizo dar un paso adelante. Dentro, la cabaña estaba cubierta de polvo, como si nadie hubiera vivido allí en años. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron los frascos alineados en estanterías. Eran docenas, tal vez cientos, llenos de líquidos oscuros, hierbas secas y algo más. Restos de insectos, plumas, y ¿era eso un ojo? De repente, sentí un frío en la nuca y el susurro volvió. Esta vez, más claro. Era una voz suave, casi hipnótica, pero las palabras no eran en un idioma que pudiera reconocer. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando vi la sombra en la esquina de la habitación, una figura alta, delgada, con una capa oscura que se arrastraba por el suelo. No podía moverme. Te he estado esperando, dijo una voz ronca, cortando el aire denso de la cabaña. No recuerdo cómo, pero logré correr. Mis piernas se movían más rápido de lo que jamás había corrido, y no me detuve hasta que llegué a casa de mi tía. Entré jadeando, con el corazón en la garganta. Mi tía me miró desde la mesa de la cocina, con una expresión seria. ¿Estuviste en el bosque?, preguntó, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. No le respondí de inmediato. Estaba demasiado asustado como para pensar con claridad. Pero ella no necesitó que hablara. Simplemente asintió y dijo: no vuelvas a acercarte a esa cabaña. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la cabaña, oía el susurro. Algo en mí sabía que esa cosa me había marcado de alguna manera, pero no entendía cómo ni por qué. La oscuridad en la casa se sentía más pesada que nunca, y cada sonido parecía amplificado. Cuando finalmente logré quedarme dormido, tuve un sueño inquietante. En el sueño, me encontraba en un claro del bosque, rodeado por sombras que susurraban mi nombre. De repente, una de ellas se acercaba, su cara cubierta por un velo negro. Cuando levantaba el velo, vi los ojos más aterradores que jamás había visto. Eran huecos, vacíos, pero me miraban con una intensidad que me hacía sentir expuesto, vulnerable. Desperté empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, no mencioné nada del sueño a mi tía. No quería parecer más raro de lo que ya me sentía. Sin embargo, ella debía haber notado algo en mí porque, mientras desayunábamos, me miró y dijo: es mejor que no te acerques más a esa cabaña. La bruja de los susurros no es algo con lo que quieras meterte. Me detuve, con la cuchara a medio camino de mi boca. Nunca le había mencionado nada sobre lo que vi. ¿Cómo sabías que estuve allí? Ella sonrió, pero no de una manera reconfortante. Era una sonrisa tensa, casi triste. Todos los que vienen aquí tarde o temprano la encuentran, respondió, como si fuera una simple verdad de la vida. Entonces, me contó la historia. Muchos años atrás, una mujer vivía en ese bosque. Nadie sabía de dónde había venido, pero se decía que practicaba brujería. Curaba a los enfermos, pero también podía lanzar maldiciones. La gente del pueblo la temía, pero también la necesitaban. Un día, una tragedia ocurrió, el hijo del alcalde desapareció y la culparon a ella. Entraron a su cabaña y la quemaron viva. Pero antes de morir, juró venganza. Dijo que volvería y que cualquiera que escuchara sus susurros quedaría atrapado para siempre. Desde entonces, se dice que su espíritu vive en ese lugar, concluyó mi tía. Sus susurros son una invitación. Si los escuchas, estás maldito. El miedo me recorrió la columna vertebral. No podía dejar de pensar en la sombra que vi en la cabaña. ¿Había escuchado sus susurros? ¿Estaba maldito? Las siguientes noches fueron aún peores. El susurro no desaparecía. Incluso dentro de la casa de mi tía, podía escucharlo, suave, persistente. Cada vez más cerca. Intenté bloquearlo, cerrar las ventanas,
ponerme música en los auriculares, pero nada funcionaba. Los susurros se filtraban en mis sueños, en mis pensamientos. Sentía que me estaba volviendo loco. Una noche, mientras intentaba dormir, oí un golpe en la puerta. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero los golpes se repitieron. Me levanté, con las piernas temblando, y abrí la puerta de mi habitación. En el pasillo estaba mi tía Alejandra, pero su rostro era diferente. Sus ojos brillaban con un extraño resplandor y su piel parecía pálida, casi traslúcida. Me quedé helado. «Es hora», dijo, con una voz que no era la suya. Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Mi tía, o lo que fuera que se había apoderado de ella, extendió una mano hacia mí. Y entonces, lo entendí. No era mi tía. Era ella, la bruja. Había venido por mí. No sé cómo logré escapar de la casa. Corrí sin mirar atrás, a través del bosque, hacia el claro donde había visto la cabaña. Pero esta vez, la cabaña no estaba vacía. Estaba iluminada por una luz roja y cálida. En el centro del lugar, una figura alta y delgada me esperaba. Su rostro, ahora visible, era una máscara de piel arrugada y ojos negros como la noche. «Te advertí», susurró, mientras daba un paso hacia mí. No había escapatoria. Las calles estaban vivas con el bullicio de los disfraces y las risas de niños corriendo de puerta en puerta. Halloween siempre había sido mi festividad favorita y este año no sería la excepción. Había esperado todo el mes para la noche del 31, pero esta vez algo se sentía diferente. Desde que me levanté esa mañana, una especie de tensión flotaba en el aire, una sensación inexplicable que no lograba sacudirme. A mis 17 años, ya no me interesaba tanto salir a pedir dulces, pero mis amigos me habían convencido de asistir a una fiesta en la casa abandonada al final de la calle. «Es solo una broma», decían. Nadie vive allí desde hace años. La casa era conocida en el vecindario por su historia. Supuestamente, una familia había desaparecido allí en una noche de Halloween, hacía más de una década. Nadie supo lo que realmente había sucedido, y desde entonces, el lugar había sido evitado por todos. Me arreglé con un disfraz simple, una chaqueta negra, jeans y una máscara de calavera que cubría mi rostro. Nada demasiado elaborado, pero suficiente para encajar en el ambiente de la noche. Salí de casa justo antes de las 10 de la noche, cuando el viento ya había comenzado a volverse más frío. La luna estaba alta en el cielo, iluminando las aceras llenas de hojas caídas. Mientras caminaba hacia la casa abandonada, noté que las luces de las casas cercanas comenzaban a apagarse. Era extraño, porque aún era temprano para que la gente dejara de repartir dulces. Las risas y los murmullos que habían llenado las calles minutos antes parecían desvanecerse. Solo el crujido de mis pasos sobre las hojas rompía el silencio creciente. Llegué a la casa. Era tan imponente como la recordaba, con su fachada descuidada y ventanas rotas. Un cartel oxidado de "Se vende" colgaba torcido en el jardín delantero. Mis amigos ya estaban allí, reunidos en el porche. Sus disfraces oscilaban entre lo ridículo y lo aterrador, pero ninguno parecía tan fuera de lugar como la casa misma. «Ya era hora, Claire», me gritó Adam, con una sonrisa traviesa escondida bajo su máscara de demonio. «Pensé que te habías acobardado», agregó Sarah, quien estaba vestida como una vampiresa. Me encogí de hombros, intentando parecer despreocupada. Estaba disfrutando de mi último trozo de chocolate, ¿o qué? Ellos rieron, y juntos cruzamos la puerta. La madera crujió bajo nuestros pies, como si la casa misma estuviera respirando.
El interior estaba tan descuidado como el exterior, paredes agrietadas, muebles cubiertos de polvo y un olor penetrante a humedad. Sin embargo, lo que más destacaba era el frío. El aire dentro era mucho más helado de lo que debería haber sido en una noche de otoño. «Vamos a explorar», dijo Ryan, el más atrevido del grupo. Sacó una linterna de su bolsillo y la encendió, proyectando sombras largas y siniestras en las paredes. Caminamos en silencio, recorriendo cada rincón de la casa. El primer piso no ofrecía mucho, una sala de estar vacía, una cocina desmantelada y una habitación que parecía haber sido usada como oficina. Pero cuando llegamos a la escalera que llevaba al segundo piso, algo cambió. Un sonido apenas audible nos detuvo en seco. ¿Lo oyeron?, preguntó Sarah, su voz temblorosa. «Seguramente es el viento», respondí, aunque ni siquiera yo me creía eso. Subimos de todos modos. Cada escalón crujía más fuerte que el anterior, como si la casa no quisiera dejarnos pasar. Cuando llegamos al pasillo del segundo piso, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Había marcas en el suelo polvoriento, como si alguien hubiera estado caminando por allí recientemente. Esto no está bien», murmuró Adam, retrocediendo un paso. «¿Qué pasa? ¿Tienes miedo?», le provocó Ryan, pero incluso él no sonaba tan seguro. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Desde el interior, una luz parpadeante se filtraba por la rendija. Nadie quería dar el primer paso, pero finalmente, Sarah, siempre la más valiente, avanzó. «No puedo creer que tenga que ser yo», dijo, medio en broma, mientras empujaba la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, al menos a primera vista. Solo había una pequeña lámpara sobre una mesa, parpadeando intermitentemente, como si estuviera a punto de apagarse. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue lo que estaba escrito en la pared con lo que parecía ser sangre. «No todos salen». Sentí como mi estómago se encogía al leer esas palabras. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. El viento aullaba afuera, pero dentro de esa habitación, todo estaba quieto, demasiado quieto. De repente, la lámpara se apagó por completo. «Ryan, enciende tu linterna», dijo Adam con urgencia. Pero cuando Ryan lo intentó, la linterna no funcionó. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. Intenté mantener la calma, pero algo no estaba bien. Era como si la oscuridad misma se estuviera cerrando sobre nosotros. Y entonces, lo escuchamos. Un ruido suave, apenas perceptible al principio, pero que se fue haciendo más fuerte, pasos que venían desde el pasillo. «¿Quién está ahí?», gritó Sarah, su voz quebrada por el miedo. No hubo respuesta. Solo los pasos, acercándose. «Tenemos que salir de aquí», dijo Adam en voz baja, pero ninguno de nosotros se movió. Estábamos paralizados, atrapados en la oscuridad, esperando lo inevitable. Los pasos se detuvieron justo en la puerta. De repente, la lámpara volvió a encenderse, pero esta vez, la luz era débil, casi mortecina. Nos giramos hacia la entrada de la habitación, esperando ver quién o qué estaba allí. Pero no había nadie. Solo la puerta abierta, y más allá, el pasillo vacío. «Esto es una broma, ¿verdad?», susurró Ryan, mirando a su alrededor. «¿Quién de ustedes está jugando?». «Nadie está jugando», respondí, mi corazón martillando en mi pecho. Yo también quería creer que todo era una broma, pero algo me decía que no era así. De repente, Adam gritó. Nos giramos para verlo, y estaba mirando algo en el suelo. Una figura. Una sombra oscura que se extendía desde el rincón más alejado de la habitación. No había forma de que esa sombra fuera nuestra. Pero ahí estaba, estirándose lentamente hacia nosotros. «¡Corran!», gritó Sarah, y no hizo falta que lo repitiera. Salimos disparados por la puerta, bajando las escaleras tan rápido como pudimos. Podía sentir algo detrás de mí, algo que nos perseguía, pero no me atreví a mirar. Solo corrí,
con el sonido de nuestros pasos resonando en el aire. Cuando llegamos al primer piso, Ryan empujó la puerta principal con todas sus fuerzas, pero no se movió. «Está cerrada», gritó, su voz llena de desesperación. «Imposible». «No la cerramos cuando entramos», respondí, intentando ayudarlo a abrirla. Pero era como si la puerta estuviera sellada, como si la casa misma no quisiera dejarnos salir. Los pasos volvieron a sonar, más cerca esta vez. «La ventana», sugirió Adam, señalando la ventana más cercana. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia ella. Sarah tomó una silla y la lanzó contra el cristal, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. «Salgan», gritó, y uno por uno, nos deslizamos por la ventana rota. El frío aire de la noche nos golpeó al salir, pero estábamos a salvo. O eso creíamos. Cuando miré hacia atrás, hacia la casa, vi algo que me hizo temblar de miedo. En una de las ventanas del segundo piso, una figura nos observaba. No era humana, al menos no completamente. Era una sombra con ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. «Tenemos que irnos», susurré, y sin esperar respuesta, comenzamos a correr por la calle, dejando atrás la casa maldita. No hablamos mucho después de eso. Todos estábamos demasiado asustados, demasiado confusos por lo que acababa de suceder. Cuando finalmente llegamos a nuestras casas, cada uno se despidió rápidamente, sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando fijamente la ventana de mi habitación, esperando ver algo, o a alguien. Pasaron los días, y ninguno de nosotros volvió a hablar de lo que pasó en la casa. Pero cada Halloween, desde esa noche, he tenido el mismo sueño. Una sombra me observa desde la esquina de una habitación oscura, sus ojos brillando en la oscuridad. Y siempre, al final del sueño, escucho una voz susurrando. No todos salen. Nunca volví a la casa. Ninguno de nosotros lo hizo. Pero cada año, en la noche de Halloween, algo en el aire cambia, como si la casa estuviera esperando que alguien más cruce sus puertas, alguien que no tendrá tanta suerte como nosotros. Porque, después de todo, no todos salen. Siempre he odiado Halloween. No lo digo porque tenga algún trauma infantil relacionado con esta fecha ni porque me dé miedo lo paranormal. Simplemente me parece ridículo. La idea de adultos y adolescentes disfrazados, pidiendo dulces o yendo a fiestas temáticas, me resulta absurda. Este año no era la excepción, pero algo en el aire parecía diferente. Lo noté al despertarme, como si una sombra invisible se hubiera asentado en el ambiente, oscura y pesada. Tal vez era solo mi imaginación, influenciada por todas las decoraciones macabras que adornaban las casas del vecindario, pero sentía que algo estaba mal, muy mal. Esa tarde, mientras regresaba del instituto, vi a mis amigos reunidos cerca del estacionamiento. Sabía que estaban planeando alguna idiotez relacionada con Halloween. Mi mejor amigo, Javier, me saludó con una sonrisa cómplice. «Carlos», gritó desde lejos. «Esta noche tenemos algo grande. No te lo puedes perder». Suspiré y me acerqué con desgano. Ya me imaginaba lo que se traían entre manos. Alguna excursión al cementerio del pueblo o un ritual en la casa abandonada al final de la calle. «No, gracias», respondí, ajustando mi mochila en el hombro. «Sabes que no me gusta esa tontería». Javier me lanzó una mirada que mezclaba decepción y burla. «Vamos, hombre, no seas aguafiestas. Esta vez es diferente. Será la mejor noche de Halloween de nuestras vidas». Esa frase me dejó pensando. Sabía que Javier no decía cosas así a la ligera. Siempre había sido el típico chico aventurero, el que se lanzaba de cabeza a cualquier situación peligrosa solo por la emoción del momento, pero rara vez usaba palabras como diferente o la mejor. Algo en su tono me hizo dudar.
¿Qué tienes planeado?, pregunté, intentando que no se notara demasiado mi curiosidad. Javier se acercó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un gran secreto. ¿Conoces la mansión Llerena, en la colina?, dijo, y mi estómago se hundió. Claro que conocía la mansión Llerena. Todos en el pueblo la conocían. Era una de esas propiedades antiguas que parecían haber estado allí desde siempre, aislada en la cima de una colina y cubierta por un denso bosque que la hacía prácticamente invisible desde la carretera. Las historias sobre esa casa eran muchas y variadas, pero todas coincidían en un detalle: nadie debía acercarse. Según la leyenda local, la familia Llerena desapareció misteriosamente hace más de 50 años. La policía había encontrado la casa vacía, con todas las puertas abiertas y los muebles cubiertos de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, los Llerena habían sido vistos por última vez solo una semana antes. Nadie sabía qué les pasó, pero se decía que la casa estaba maldita. «Estás loco si crees que voy a ir allí», dije, dando un paso atrás. Javier soltó una carcajada. «Vamos, Carlos, ¿no quieres saber si las historias son reales?», preguntó, con una chispa de desafío en los ojos. «Hemos estado planeando esto durante semanas. Solo iremos a echar un vistazo. Si algo raro pasa, nos largamos, te lo prometo». Sabía que debía decir que no. Sabía que ir a esa casa era una idea terrible. Pero una parte de mí, la misma parte que siempre odiaba admitir que tenía miedo, comenzó a considerar la posibilidad. Después de todo, ¿qué tan malo podría ser? La noche llegó rápidamente, y antes de darme cuenta, estaba parado frente a la entrada de la mansión Llerena con Javier y otros 4 amigos, Marta, David, Laura y Sergio. Todos llevaban linternas y estaban disfrazados, excepto yo. Mi único disfraz era mi mal humor. La mansión, a lo lejos, se alzaba como una silueta oscura y amenazante contra el cielo iluminado por la luna. Las ventanas eran agujeros negros que parecían vigilar cada movimiento, y las ramas de los árboles alrededor crujían con el viento, como si susurraran advertencias que ninguno de nosotros podía entender. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó Laura, frotándose los brazos como si el frío la molestara, aunque la noche estaba sorprendentemente cálida para ser finales de octubre. Javier sonrió y encendió su linterna, iluminando el camino que llevaba a la puerta principal de la casa. «No te preocupes. Solo entraremos, tomaremos algunas fotos y nos largamos. Nada complicado». Mis nervios estaban en alerta máxima, pero no dije nada. Cruzamos el jardín descuidado, evitando las enredaderas que cubrían el camino, hasta llegar a la puerta. Javier la empujó y, para mi sorpresa, no estaba cerrada con llave. Se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que hizo eco en el silencio de la noche. El interior estaba aún más oscuro que el exterior. Javier entró primero, seguido de los demás, y yo me quedé atrás, dudando si dar el siguiente paso. El aire dentro de la casa era denso y frío, mucho más frío de lo que debería ser. «Esto está muy raro», dije en voz baja, mirando alrededor. La entrada era espaciosa, con un enorme candelabro colgando del techo, aunque todas las velas estaban apagadas. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el suelo de madera crujía bajo nuestros pies. No había muebles, solo una alfombra vieja y rota que cubría parte del suelo. El lugar olía a humedad y a algo más, algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. «Esto es increíble», murmuró David, apuntando con su linterna hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. «Parece sacado de una película de terror». «Vamos a explorar un poco», sugirió Javier. «Marta y Sergio, vayan por ese pasillo. Laura y David, revisen las habitaciones de arriba. Carlos y yo nos quedamos aquí abajo». «¿Dividirnos?», pregunté, sintiendo como mi mal presentimiento aumentaba. «Será rápido», me aseguró Javier, dándome una palmada en la espalda. «Solo un vistazo y nos vamos».
Los demás asintieron y se dispersaron. Marta y Sergio desaparecieron por el pasillo a la derecha, mientras Laura y David subían las escaleras. Javier y yo nos quedamos parados en el vestíbulo. No me gusta esto, dije, mi voz casi un susurro. Algo está mal, Javi. Relájate, hombre, respondió, pero incluso su tono despreocupado sonaba un poco forzado. Es solo una casa vieja. Nos quedamos en silencio por unos minutos, escuchando los ruidos de nuestros amigos explorando. De vez en cuando, oíamos el crujido de la madera o el sonido lejano de sus voces, pero aparte de eso, todo estaba increíblemente tranquilo. Demasiado tranquilo. Vamos a revisar el sótano, sugirió Javier de repente, apuntando su linterna hacia una puerta al fondo del vestíbulo que parecía haber estado cerrada por años. Mi instinto gritaba que no lo hiciéramos, pero antes de que pudiera protestar, Javier ya había abierto la puerta. Un hedor nauseabundo salió de la oscuridad, como si algo muerto estuviera ahí abajo. Por Dios, ¿qué es ese olor?, pregunté, tapándome la nariz con el brazo. Javier me miró, su rostro iluminado por la linterna. Eso es lo que vamos a averiguar. Comenzamos a bajar las escaleras lentamente. Cada paso hacía que el mal presentimiento en mi estómago creciera. El aire estaba aún más frío, y el olor a podredumbre se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos al final. Cuando llegamos al sótano, Javier encendió su linterna, revelando una pequeña habitación de piedra. Había cajas viejas apiladas en las esquinas y estanterías cubiertas de polvo, pero lo que más llamó mi atención fue una puerta de metal al fondo de la habitación. ¿Qué crees que haya ahí?, pregunté, con el corazón latiendo rápido. Javier se acercó lentamente a la puerta y la empujó. Estaba cerrada, pero parecía débil, como si no hubiera sido usada en años. Con un poco de esfuerzo, logró abrirla. Detrás de la puerta había un túnel oscuro que se perdía en la distancia. Esto es raro, murmuró Javier, y por primera vez lo vi dudar. Creo que deberíamos irnos, dije. No me gusta nada esto. Solo un vistazo más, insistió. Empezamos a caminar por el túnel. La oscuridad nos envolvía por completo, y el eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. No sé cuánto tiempo caminamos, pero la sensación de estar siendo observado crecía con cada segundo. Finalmente, llegamos a una pequeña habitación al final del túnel. En el centro había una especie de altar hecho de piedra, cubierto de símbolos que no pude entender. Y sobre el altar, había algo que me heló la sangre, una caja de madera oscura, con inscripciones talladas en su superficie. ¿Qué es eso?, pregunté, retrocediendo un paso. No lo sé, respondió Javier, acercándose más. Antes de que pudiera detenerlo, Javier abrió la caja. Un grito desgarrador llenó el aire, un sonido inhumano que me hizo cubrirme los oídos. Las paredes del túnel comenzaron a temblar y sentí que el suelo bajo mis pies se movía. Javier cayó al suelo, agarrándose la cabeza, gritando de dolor. «Tenemos que salir de aquí», grité, tirando de su brazo para levantarlo. Pero era demasiado tarde. Algo oscuro y maligno se había liberado de esa caja. Un viento helado recorrió el túnel, apagando nuestras linternas. La oscuridad nos envolvió por completo, y supe en ese momento que no saldríamos de la mansión Llerena con vida. No sé cómo llegué hasta aquí, escribiendo esto. Pero si alguien lo lee, por favor, no vayas a esa casa. La maldición de los Llerena es real, y ahora, somos parte de ella. Siempre fui escéptico sobre Halloween. Los disfraces, las historias de terror, la gente pidiendo dulces, todo me parecía un intento desesperado por aferrarse a algo espeluznante en una vida rutinaria y aburrida. Mi grupo de amigos, en cambio, siempre amó esa fecha.
Año tras año organizaban la fiesta más elaborada, con decoraciones de miedo, luces parpadeantes y, claro, la típica sesión de historias de terror. Nunca participaba mucho, solo escuchaba, a veces reía para no parecer aguafiestas, pero en mi mente siempre lo veía como pura fantasía. Este año, sin embargo, algo cambió. La noche comenzó como cualquier otra Halloween. Mis amigos, Pedro, Sara y Marcos, se habían encargado de organizar la fiesta. Habían alquilado una casa antigua en las afueras del pueblo, una de esas casas que parecen sacadas de una película de terror. La casa tenía una historia, claro. Supuestamente, había sido escenario de un asesinato hacía varias décadas, pero nadie sabía exactamente qué había sucedido. Algunos decían que la casa estaba embrujada, que cosas extrañas ocurrían allí por la noche. Otros aseguraban que solo eran rumores para mantener a la gente alejada de una propiedad en ruinas. Cuando llegamos, la luna llena estaba en lo alto, bañando la casa en una luz fría y pálida. Las ventanas rotas y la fachada descuidada añadían un toque inquietante a la atmósfera. Pedro nos recibió en la puerta, disfrazado de vampiro, como siempre, con una sonrisa burlona. ¿Listos para la mejor fiesta de Halloween de sus vidas?, preguntó, agitando una copa de plástico con algún tipo de ponche rojo. Entramos en la casa y, sorprendentemente, Pedro y Sara habían hecho un buen trabajo decorándola. Había telarañas falsas por todas partes, calabazas iluminadas con velas y un par de altavoces que reproducían efectos de sonido aterradores. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el lugar se sentía extrañamente frío, como si el aire no circulase bien y olía a humedad y madera podrida. Pero no dije nada. Nos instalamos en la sala principal, un espacio amplio con un enorme ventanal que daba a un jardín descuidado. Las luces estaban tenues y el sonido del viento golpeando contra las ventanas le daba un toque aún más sombrío al ambiente. Después de un rato de charla y risas, Sara, disfrazada de bruja, propuso que contáramos historias de terror. Vamos, chicos, es Halloween. No podemos dejar pasar la oportunidad de contar historias que realmente den miedo, dijo con una sonrisa traviesa. Como siempre, me preparé para escuchar las mismas historias recicladas, fantasmas en el espejo, llamadas desde dentro de la casa y el típico hombre de la capucha acechando en la oscuridad. Pero esa noche, algo diferente ocurrió. Pedro comenzó su relato. Habló sobre la casa en la que estábamos. Dijo que había investigado un poco sobre el supuesto asesinato y que, según algunas fuentes, había sido mucho peor de lo que la gente sabía. Dicen que fue un asesinato ritual, empezó Pedro, bajando la voz dramáticamente. La familia que vivía aquí era parte de una secta. Un culto secreto que adoraba a una entidad demoníaca. Hacían sacrificios humanos para invocar a algo que no debería haber sido despertado. Sara rodó los ojos y se rió, pero yo noté que Marcos, que solía ser el más escéptico de todos, estaba más callado de lo normal. Algo en su expresión me hizo sentir incómodo, pero decidí no darle importancia. Pedro continuó. La noche en que todo ocurrió, los vecinos escucharon gritos provenientes de la casa, pero cuando llegaron, la familia había desaparecido. No había cuerpos, ni rastros de lucha, solo un símbolo extraño dibujado en el suelo con sangre. Nadie supo qué pasó, y desde entonces, la casa ha estado vacía. Hubo un silencio tenso después de que Pedro terminó su historia. Todos estábamos esperando que alguien se riera o dijera algo para romper la tensión, pero nadie lo hizo. El viento seguía golpeando las ventanas, y la sensación de frío en la habitación se intensificaba. Sara fue la primera en romper el silencio. Es solo una leyenda, Pedro. Nada de eso es real. Además, si fuera cierto, ya habríamos sentido o visto algo raro, ¿no? Pedro se encogió de hombros y se echó hacia atrás en el sofá. Tal vez, dijo, sonriendo. Pero a veces, las cosas más aterradoras son las que no podemos ver a simple vista. Decidimos seguir con la fiesta, aunque la atmósfera se había vuelto más pesada, más inquietante.
Después de un rato, Sara se ofreció a hacer una ronda de bebidas, y Marcos fue con ella a la cocina para ayudarla. Me quedé con Pedro, que parecía estar disfrutando de la incomodidad que había creado con su historia. Pasaron unos minutos y comencé a sentirme raro. No era solo el ambiente. Algo estaba mal. Podía sentir una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. El sonido del viento, que antes era solo un murmullo, ahora parecía más intenso, casi como si estuviera gritando. ¿Lo sientes?, me preguntó Pedro de repente, rompiendo el silencio. ¿Sentir qué?, pregunté, aunque en el fondo sabía a qué se refería. Algo en esta casa, dijo, bajando la voz. Algo no está bien aquí. Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido fuerte proveniente de la cocina. Parecía el sonido de cristales rompiéndose, seguido de un grito ahogado. Pedro y yo nos levantamos de inmediato y corrimos hacia la cocina. Al llegar, encontramos a Sara y Marcos de pie frente a la mesa, con los rostros pálidos y los ojos abiertos de par en par. Sobre la mesa, una de las botellas de vino se había volcado, derramando el líquido rojo por todo el suelo. Pero lo que realmente nos asustó no fue eso. Era lo que estaba dibujado en el suelo con el vino derramado. Era el mismo símbolo que Pedro había descrito en su historia. Un símbolo que ninguno de nosotros reconocía, pero que, de alguna manera, nos hacía sentir un miedo profundo e irracional. «Esto no es posible», murmuró Pedro, retrocediendo lentamente. Sara comenzó a llorar, temblando incontrolablemente, mientras Marcos intentaba calmarla, aunque claramente también estaba aterrorizado. Decidimos que era hora de irnos. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos que algo terrible estaba ocurriendo en esa casa, algo que no podíamos explicar ni comprender. Recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos dirigimos a la puerta principal. Pero cuando intentamos abrirla, estaba cerrada. Y no me refiero a que estuviera con seguro. Me refiero a que no se movía en absoluto, como si estuviera sellada por fuera. Pedro intentó forzarla, pero no hubo forma. «Esto no puede estar pasando», dijo, golpeando la puerta con desesperación. El pánico comenzó a instalarse en todos nosotros. Intentamos abrir las ventanas, pero estaban selladas de la misma manera. Estábamos atrapados en esa maldita casa. De repente, la temperatura en la habitación cayó aún más, y sentí como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad. No lo veía, pero sabía que estaba allí, algo, o alguien, acechándonos. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Provenían del piso superior. Lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando deliberadamente hacia nosotros. Sara empezó a gritar, y Marcos la tomó de los hombros, intentando calmarla, pero todos sabíamos que el miedo se había apoderado de nosotros. Pedro nos miró con una expresión que nunca había visto en él antes, una mezcla de terror y arrepentimiento. «No fue solo una historia», susurró. Algo real pasó aquí. No debería haber jugado con esto». Los pasos seguían acercándose, y con cada paso, el aire se volvía más espeso, más frío. Podía sentirlo, como si algo maligno estuviera justo detrás de nosotros, esperando el momento adecuado para atacar. Nos agrupamos en el centro de la sala, con la vista fija en las escaleras que conducían al segundo piso. Las sombras parecían moverse, como si algo se deslizara por las paredes. «¿Qué hacemos?», preguntó Marcos con la voz temblorosa. Antes de que alguien pudiera responder, las luces parpadearon y se apagaron por completo. Nos quedamos en la oscuridad total. Podía oír a Sara sollozar y el rápido ritmo de la respiración de Pedro y Marcos. Y entonces, un susurro, bajo y gutural, rompió el silencio. «Nunca debieron haber venido». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, el miedo me paralizaba. Sabía que algo nos estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, las luces volvieron a encenderse, pero la habitación estaba vacía.
Las puertas se abrieron de golpe, y sin decir una palabra, salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás. Esa noche de Halloween no fue solo una fiesta. Fue un despertar, una lección de que algunas historias no son solo historias, y que hay lugares que guardan secretos oscuros, esperando a ser desenterrados por los incautos. Nunca hablamos de lo que ocurrió esa noche, pero el miedo persiste, y cada Halloween, cuando la luna llena ilumina el cielo, recuerdo esos pasos acercándose, recordándonos que hay cosas que no deberíamos intentar entender. Siempre me he considerado alguien bastante racional. No creo en fantasmas, ni en brujas, ni en todas esas tonterías que rodean Halloween. Para mí, la noche del 31 de octubre era solo una excusa para disfrazarse y pasar un buen rato con amigos. Hasta esa noche. Todo comenzó cuando decidimos hacer algo diferente para Halloween. Ya estábamos aburridos de las mismas fiestas de disfraces y de ir por el vecindario pidiendo dulces, a pesar de que la mayoría ya teníamos 17 o 18 años. Entonces, Javier, siempre buscando algo emocionante, sugirió que jugáramos a un juego que había escuchado en internet. Se llama el juego de Halloween, nos explicó en el grupo de WhatsApp. Es simple, haces un ritual a la medianoche y, si todo sale bien, el espíritu de la reina de las sombras aparece para concederte un deseo. Todos, por supuesto, nos burlamos. Parecía un truco barato de alguna página de internet para asustar a adolescentes aburridos. Sin embargo, cuanto más Javier insistía, más se encendía mi curiosidad. ¿Qué tenía de especial este juego? Al final, nos convenció, y 5 de nosotros acordamos reunirnos en su casa esa noche: Javier, Andrea, Leo, Sofía y yo, Marcos. Javier vivía en una casa antigua al final de nuestro barrio. Era el tipo de lugar que ya de por sí daba escalofríos. Al llegar, todos íbamos disfrazados, más por tradición que por otra cosa. Javier había preparado todo: velas negras, una tabla ouija, aunque decía que no la necesitaríamos para el juego, y un círculo de sal en el suelo. Todo parecía sacado de una película barata de terror. Nos reunimos en la sala de estar, con las luces apagadas, y Javier nos explicó las reglas. Para que funcione, dijo mientras encendía las velas alrededor del círculo de sal, todos debemos entrar en el círculo exactamente a la medianoche. Debemos estar en completo silencio y concentrados en lo que más deseamos. Si todo va bien, la reina de las sombras aparecerá en nuestros sueños y, cuando despierte, el deseo que pedimos se habrá cumplido. Sonaba absurdo, pero estábamos allí para divertirnos. Nos reímos un poco mientras tomábamos asiento dentro del círculo, y, a las 11:59, guardamos silencio. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras en las paredes. El ambiente se sentía pesado, aunque pensé que tal vez era la sugestión o simplemente la tensión de la situación. Mientras la aguja del reloj se acercaba a las 12, noté que Sofía parecía más nerviosa de lo normal. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. No le dije nada, probablemente estaba más asustada de lo que quería admitir. Finalmente, el reloj dio las 12 campanadas. Nos quedamos en silencio, esperando algo. No ocurrió nada. Las velas seguían encendidas. No hubo ningún sonido extraño, ningún viento que sacudiera las ventanas. Nos miramos entre nosotros, intercambiando miradas de confusión. Al cabo de unos minutos, Javier, visiblemente decepcionado, se levantó. «Supongo que no ha funcionado», dijo encogiéndose de hombros. «Vamos a dormir». Nos repartió los sacos de dormir y nos instalamos en el suelo de la sala. Aunque no estaba asustado, había algo en el ambiente que me incomodaba. Me acosté en mi saco de dormir, mirando el techo y esperando a que el sueño llegara, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que acabábamos de hacer. Cerré los ojos, y fue entonces cuando lo sentí. Primero fue un escalofrío, que recorrió mi columna desde la nuca hasta la base de la espalda.
Era como si el aire en la habitación hubiera cambiado. Abrí los ojos de golpe, pero todo estaba igual. Todos parecían estar dormidos, aunque no podía ver bien a través de la oscuridad. Me acomodé de nuevo, intentando ignorar esa sensación, pero entonces escuché algo. Era un susurro, apenas audible, pero definitivamente allí. Marcos, decía. Marcos, ven. Sentí mi corazón latir más rápido. Me senté lentamente, tratando de localizar el origen del sonido. Todo estaba en silencio, excepto por el susurro que parecía moverse a mi alrededor, como si alguien caminara en círculos a mi alrededor. Me levanté, con el cuerpo tenso y la piel erizada. Mi respiración era superficial, pero intentaba no hacer ruido. Caminé hacia la puerta de la sala, sintiendo que algo, o alguien, me estaba observando. A cada paso, el susurro se hacía más fuerte, y entonces lo vi. Allí, parada en la esquina más oscura de la sala, había una figura. No era más que una silueta, envuelta en sombras. No tenía rostro, pero sus ojos, dos agujeros vacíos, estaban fijos en mí. El aire se volvió denso, casi irrespirable. El susurro ahora resonaba en mi cabeza, como si la figura estuviera dentro de mi mente. Corrí hacia la puerta, desesperado por salir de allí. Pero cuando la alcancé, la puerta no se movió. Estaba cerrada con llave. Giré el pomo con fuerza, pero nada. Comencé a gritar los nombres de mis amigos, pero ninguno respondió. Todos seguían durmiendo, o eso parecía. De repente, la figura se movió. No caminó ni corrió. Simplemente estaba un segundo en la esquina y al siguiente estaba justo frente a mí. Su cara, si es que se podía llamar así, estaba a centímetros de la mía. Un frío intenso me invadió el cuerpo y caí al suelo, incapaz de moverme. Marcos, susurró de nuevo, pero esta vez su voz era más clara, más nítida. Tu deseo. Mi deseo. Intenté recordar lo que había pedido en el círculo, pero mi mente estaba en blanco. No podía pensar en nada más que en escapar. De alguna manera, me obligué a levantarme y corrí hacia el pasillo. Sabía que había una puerta trasera que daba al jardín, y si lograba llegar allí, podría salir de la casa. Pero mientras corría, los pasillos parecían alargarse. No importaba cuánto avanzara, la puerta nunca estaba más cerca. Era como si la casa misma estuviera cambiando, jugando conmigo. Escuchaba el eco de mis pasos resonar en las paredes, pero también escuchaba algo más, algo que me seguía, algo que respiraba pesadamente detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la puerta trasera, no tuve tiempo para pensar. La abrí de golpe y salí al jardín, pero lo que vi no era el jardín de siempre. El cielo estaba cubierto por nubes negras y el suelo estaba cubierto de una niebla densa. A lo lejos, escuché risas. Pero no eran risas humanas. Eran distorsionadas, inhumanas. Retrocedí, pero cuando lo hice, algo me agarró por la pierna. Miré hacia abajo y vi una mano emergiendo de la niebla, una mano fría y huesuda que tiraba de mí con fuerza. Grité, pateando y luchando para liberarme, pero la mano no me soltaba. Entonces, la escuché de nuevo. La voz. Tu deseo, Marcos. ¿Recuerdas? Y lo recordé. Lo había pedido como una broma, sin pensar en las consecuencias. Deseo que Halloween sea eterno, había dicho. Solo era una frase estúpida, una manera de burlarme del juego. Pero ahora, entendía. Halloween sería eterno. Para mí. La mano me arrastró hacia la niebla, y todo se oscureció. Desperté con un grito. Estaba de nuevo en la sala, con mis amigos a mi alrededor. Todos dormían profundamente, como si nada hubiera pasado. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. ¿Había sido solo un sueño? Miré el reloj, las 12:01. Apenas había pasado un minuto desde que comenzamos el ritual. Pero todo se sentía tan real. Decidí no decir nada a los demás.
Quizás solo había sido mi imaginación jugando conmigo. Sin embargo, cuando todos despertamos al día siguiente, algo estaba mal. El sol no salió. Halloween siempre fue mi época favorita del año. La única noche en la que se esperaba que te disfrazaras de monstruo, bruja o cualquier cosa espeluznante sin que te miraran raro. Yo, Marta, esperaba esa noche con ansias cada año, y 2023 no iba a ser la excepción. No iba a dejar que nada me lo arruinara, aunque, si soy honesta, algo dentro de mí me decía que ese año sería diferente. Pero lo ignoré. ¿Por qué no lo haría? Era Halloween, ¿qué podría salir mal? Mi mejor amiga, Julia, había organizado una fiesta en su casa, algo que llevaba planificando desde hacía semanas. Sería una fiesta épica, música, disfraces, bebidas y una pequeña sorpresa terrorífica que Julia nos había prometido a todos. Lo que no nos dijo fue que tenía algo más en mente, algo que se saldría completamente de control esa noche. La casa de Julia. Llegué a su casa alrededor de las 9 de la noche. El lugar ya estaba decorado con telarañas falsas, calabazas talladas y luces anaranjadas que parpadeaban en las ventanas. Julia vivía en las afueras del pueblo, en una casa que, para ser honesta, ya daba miedo de por sí. Era vieja, con habitaciones oscuras y una energía que nunca me había gustado demasiado. Pero esa noche, todos estábamos emocionados, y no iba a dejar que las vibras raras me afectaran. Entré con mi disfraz de vampira, una elección bastante cliché, lo sé, pero cómodo. Julia me recibió vestida de bruja, riendo y ofreciéndome una copa. La casa ya estaba llena de amigos, algunos bailando, otros charlando. Todo parecía ir de maravilla. ¿Estás lista para lo mejor de la noche?, me preguntó Julia, sus ojos brillando con emoción. Sabía que estaba tramando algo, pero no tenía ni idea de qué se trataba. Claro que sí, ¿qué es? ¿Una casa embrujada improvisada o algo así? Julia sonrió misteriosamente y me llevó al sótano. Era una parte de la casa a la que nunca había bajado antes. Cuando llegamos a la puerta del sótano, noté algo extraño, el candado. Estaba puesto, pero viejo y oxidado, como si nunca hubiera sido abierto en años. Encontré algo en este sótano hace unas semanas, dijo Julia, su voz ahora más seria. No quería decírtelo hasta ahora, pero hay algo aquí abajo. Algo que me está asustando, y quiero que lo veas conmigo. No sabía si Julia estaba bromeando o si realmente estaba asustada, pero algo en su tono me puso nerviosa. Aún así, mi curiosidad era más fuerte. Bajamos las escaleras crujientes, iluminadas solo por la luz tenue de su teléfono móvil. El aire era pesado, denso, y olía a moho. Llegamos a una puerta al fondo, cubierta de polvo. Julia se acercó y me susurró, encontré esta habitación hace un mes. No había visto esta puerta en los 10 años que he vivido aquí. El corazón me dio un vuelco. No sabía qué esperar al otro lado, pero Julia ya estaba abriendo la puerta. La sorpresa inesperada. Dentro, había una habitación pequeña, oscura, con lo que parecían muebles cubiertos con sábanas viejas y un baúl de madera en el centro. Julia se acercó al baúl y lo abrió. En su interior, había una especie de tablero antiguo, algo que reconocí al instante. Julia, no puede ser en serio, dije, dando un paso atrás. Es una ouija. Lo sé, contestó ella. ¿Y lo vamos a usar? No. Ni de broma. Julia se rió, pero había algo diferente en su risa. Solo será una broma, Marta. No va a pasar nada. Lo he usado antes, ¿sabes? La idea de jugar con una ouija en ese sótano frío y oscuro me ponía los pelos de punta, pero tampoco quería hacer la aguafiestas. Así que, de mala gana, accedí. Nos sentamos alrededor del tablero, y Julia comenzó a hacer las preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí con nosotras?
El puntero no se movió, como era de esperarse. Me relajé un poco. Quizás estaba siendo una paranoica. Si hay alguien aquí, ¿quién eres? De nuevo, nada. Julia y yo nos miramos, a punto de reírnos de lo tonto que era todo, cuando, de repente, el puntero se movió. Muy lentamente, pero se movió. Primero, marcó una M. Luego una A. Julia me miró, sorprendida. El puntero continuó moviéndose. R, T. Marta, no lo estoy haciendo yo, dijo Julia, su voz temblorosa. Pero la verdad es que yo tampoco lo estaba haciendo. No era posible. ¿Qué diablos está pasando?, murmuré, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que iba a explotar. El puntero terminó la última letra, A. Era mi nombre. Las luces parpadearon. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero antes de que pudiera decir algo, el puntero se movió de nuevo, más rápido esta vez. N-O. No, susurré. Julia me agarró la mano. El ambiente se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando nuestras espaldas. Las escaleras que llevaban al piso superior crujieron, pero no había nadie allí. No podíamos ver nada, pero sentíamos una presencia. Algo o alguien estaba allí con nosotras. La presencia. Julia cerró la ouija rápidamente, arrojando el tablero a un lado, pero el ambiente no cambió. De hecho, empeoró. Tenemos que irnos, le dije, pero cuando intentamos subir las escaleras, las luces de la casa se apagaron completamente. Un ruido sordo, como si algo grande se moviera por el sótano, resonó a nuestras espaldas. No quería voltear, pero sentí una mirada fija en mí. Julia gritó, y eso fue suficiente para que ambos nos echáramos a correr. Subimos a toda velocidad, chocando con los muebles y tropezando entre nosotros. Alcanzamos la puerta del sótano, y justo cuando íbamos a salir, algo me agarró del tobillo. Caí al suelo con fuerza, la respiración se me cortaba mientras pataleaba. No había nada visible, pero podía sentir unas manos frías, huesudas, agarrándome. Julia me ayudó a levantarme, y logramos cerrar la puerta detrás de nosotros, jadeando, con los corazones desbocados. La casa arriba estaba completamente silenciosa. La música de la fiesta había parado, y las luces seguían apagadas. ¿Dónde están todos?, pregunté, con la voz temblorosa. No lo sé, murmuró Julia, su rostro pálido. No deberían haberse ido así. Caminamos por la sala, buscando a nuestros amigos, pero la casa estaba vacía. Las decoraciones de Halloween seguían en su lugar, pero el ambiente había cambiado por completo. La sensación de ser observada seguía allí, pero lo peor era que sabíamos que no estábamos solas. El final. De repente, las luces parpadearon de nuevo, y escuchamos un golpe fuerte proveniente de la cocina. Corrimos hacia allí, solo para encontrar la puerta del refrigerador abierta de par en par, con todo el contenido esparcido por el suelo. En la pared, alguien, o algo, había escrito con lo que parecía ser sangre: no saldrán. Esto no puede estar pasando, susurré, retrocediendo. Julia comenzó a hiperventilar. Tratamos de salir de la casa, pero cada vez que lo intentábamos, las puertas no abrían. Era como si algo las estuviera bloqueando del otro lado. Golpeamos las ventanas, gritamos, pero no había respuesta. No había nadie afuera. El vecindario, normalmente lleno de niños pidiendo dulces, estaba completamente desierto. Lo peor vino cuando el teléfono de Julia sonó. Era un mensaje. Al leerlo, su rostro se volvió aún más pálido, si eso era posible. ¿Qué dice?, pregunté, mi voz casi inaudible. Julia me mostró la pantalla. El mensaje decía: nos vemos pronto. F. ¿Quién es F?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Freddy, dijo Julia, su voz apenas un susurro. Freddy era su exnovio. Había muerto en un accidente de coche hace 2 años.
En ese momento, la puerta del sótano comenzó a abrirse lentamente. Esa fue la última noche de Halloween que celebramos. Y también fue la última vez que volví a ver a Julia.